Queridos hermanos y hermanas, en esta segunda semana de Pascua, seguimos escuchando como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra todo el libro. Cómo fue que la iglesia nació, fue creciendo, expandiéndose por el mundo, consolidándose y organizándose bajo la dirección del Espíritu Santo. La semana pasada recordábamos las primeras predicaciones de Pedro y la conversión de más de 3,000 nuevos discípulos. Después el primer milagro operado por Pedro y Juan en el templo, donde hicieron caminar a un paralítico. La gente asombrada, la muchedumbre maravillada, la muchedumbre alabando a Dios junto con aquel paralítico que ahora bailaba y saltaba alabando a Dios. Más de 5,000 hombres se convirtieron a la fe en ese día. Los saduceos se indignaron. Se indignaron al escuchar a Pedro hablar. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni en una remuneración por nuestras obras después de la muerte. Para ellos, hablar de resurrección de los muertos era una clara herejía. Por eso ellos niegan algunos libros del Antiguo Testamento que piensan que están contaminados por la mentalidad de las naciones paganas donde vivieron dispersos. Lo mismo hacen algunos miembros de confesiones cristianas no católicas que niegan algunos libros de la escritura del Antiguo Testamento. Pero no se trataba solamente de hablar de resurrección. Lázaro también había resucitado. Hablan de una remuneración. Lázaro propiamente no resucitó. Lázaro revivió, volvió a esta vida, con su misma fragilidad, con su misma miseria, con su misma mortalidad. Cristo no solo resucitó, fue glorificado por Dios. El cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo glorioso que no podemos herir, ni maltratar, ni está sometido a las limitaciones y fragilidades de la existencia humana. Un cuerpo glorioso. Y lo que es peor para los saduceos, el que ellos habían crucificado y condenado como blasfemo, es precisamente el resucitado. Es ese tal Jesús que se proclamó Hijo de Dios. Eso no solo era herejía, eso era una blasfemia. Para los saduceos y jefes del templo, eso era la peor de las contaminaciones del paganismo. En el mundo pagano era común hablar de semidioses, de un dios que se metía con una mujer y tenía un hijo. Y ese hijo era un tanto Dios, un tanto hombre. Participaba un tanto de la naturaleza divina sin ser Dios. Y participaba un tanto de la naturaleza humana sin ser plenamente hombre. Así Hércules era hijo de Zeus y una mujer. Aquiles era hijo de un hombre y una diosa. Para ellos, pensar que Dios pudiera desear y meterse con una simple mujer era la peor de las blasfemias. Pero esa no es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia no es que Jesús es un semidios, mitad hombre, sino que es plenamente Dios.
que comparte plenamente la naturaleza del Padre, de quien nació antes de todos los siglos, y que es plenamente hombre, nacido de mujer en el tiempo, hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que no solo hablen de resurrección, sino de glorificación de Jesús, ese blasfemo que se decía hijo de Dios? Tuvieron miedo de castigar a Pedro y a Juan, pero los amonestaron. No vuelvan a predicar en el nombre de ese tal Jesús, ni siquiera lo mencionen. Habrá consecuencias, consecuencias serias y graves en contra de ustedes. Pedro y Juan, empieza la narración de hoy. Una vez liberados, regresaron a donde estaba el resto de los discípulos. Iban cabizbajos, iban asustados por las amenazas, y les compartieron todo lo que había sucedido a sus compañeros discípulos. Y entonces la comunidad comenzó a glorificar a Dios, al Creador del cielo y de la tierra, a bendecirlo. Porque al descubrir la alianza entre Herodes, Pilatos y Caifás, ellos sentían que se cumplía la escritura anunciada en el Salmo número 2. Las naciones se amotinan contra ti. Los reyes y príncipes de la tierra conspiran contra ti, Señor, y contra tu Mesías. Voy a proclamar el decreto del Señor. Tú, Jesús, eres mi hijo. Yo te he engendrado. Jesús no es criatura, es hijo. Jesús no es un producto salido de la mano de Dios, sino ha sido engendrado antes de todos los siglos. Dios verdadero y hombre verdadero. Y después de alabar a Dios, rezan. Y me gusta qué es lo que le piden a Dios. ¿Qué es lo que le piden a Dios? No le piden, Señor, líbralos, protégelos de esos malvados. Señor, cuídalos. Señor, que los sumos sacerdotes no puedan nada en contra de ellos. No piden protección. No piden cuidados especiales para ellos. Al contrario, Señor, dales tu espíritu para que ellos, sin dejarse amedrentar, sin dejarse intimidar, sin atemorizarse ante las amenazas, continúen proclamando con franqueza y valentía el santo nombre de tu siervo Jesús. Que nada, ni las amenazas, ni las críticas, ni las burlas puedan intimidar a los creyentes para dar testimonio de su fe. Que nada pueda amordazar jamás el evangelio. Dales tu espíritu para que proclamen con franqueza y valentía el nombre de tu siervo. Terminaron de orar
y se renovó en ellos el milagro de Pentecostés. El Espíritu Santo reavivó el fuego en sus corazones que les había sido dado el día de Pentecostés. Y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y ya no solo fueron Pedro y Juan, sino toda aquella primitiva comunidad de discípulos, quienes se lanzaron a las calles y a las plazas para anunciar con franqueza y valentía el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros rezar así? No contentarnos con ser discípulos, ser testigos, ser misioneros, ser valientes para anunciar nuestra fe. No ser cristianos que nos avergonzamos de Jesús, que escondemos bajo la camisa el crucifijo o el escapulario, sino testigos abiertos y declarados, francos y valientes. ¿Qué importan las burlas, las amenazas? ¿Quién puede amordazar el evangelio? Por su parte, en esta segunda semana de Pascua, comenzamos a reflexionar el capítulo 3 de San Juan, que nos habla del bautismo. Y nos habla del bautismo porque el bautismo está íntimamente relacionado con la Pascua. Por el bautismo nosotros participamos en la Pascua de Jesús. Al ser sumergidos en el agua, participamos de su muerte, y al resurgir del agua, renacemos del Espíritu, resucitamos. Nicodemo, un fariseo, un hombre cumplidor de la ley, cumplidor escrupuloso de los mandamientos de Dios, uno de los principales del pueblo, fue de noche a buscar a Jesús. De noche. Tenía miedo de ser visto públicamente con Jesús. Tenía miedo de que los demás pensaran de él que se había convertido a Jesús. Se avergonzaba de su fe en Jesús, de la que estaba convencido. Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios. Lo sabemos, no lo sospechamos. Sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Pero es un discípulo que se avergüenza. Es un discípulo que no quiere dar testimonio, que no quiere ser visto públicamente en la iglesia, ni reunido en la comunidad de los cristianos, que no quiere ser visto rezando. Se avergüenza. Dale franqueza y valentía para anunciar tu santo nombre. Pero el sentido del evangelio es más grande. No solo va de noche, sino viene desde la noche. Viene desde la oscuridad para acercarse a la luz, para acercarse a Jesucristo. Quiere pasar de la muerte a la vida. Quiere pasar de lo imperfecto a lo perfecto, de la antigua a la nueva alianza. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? En verdad te digo, el que no renace de lo alto, no podrá ni siquiera ver el reino de los cielos. Renacer de lo alto. Para Nicodemo esas palabras eran incomprensibles.
¿Cómo puede un hombre viejo como yo volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo rehacer mi vida? ¿Cómo podemos enderezar un árbol que nació y creció torcido? ¿Acaso puedo volverme a meter de nuevo en el seno de mi madre para volver a nacer? En verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no podrá tener vida eterna. Lo que nace de la carne es eso, es carne. Lo que nace del Espíritu es eso, es espíritu. El bautismo, necesario para la salvación, es un nuevo nacimiento. Los que ya hemos nacido para esta vida mortal, descendientes de Adán y de Eva, por la acción del Espíritu de Dios y el sacramento del agua, nacemos para la vida nueva, para la vida eterna. Nacemos de lo alto. Escrito en el año 100, el último de los evangelios, después de Cristo, es ya una segunda o tercera generación de cristianos. A ellos no les extrañaba el bautismo de niños. Ellos nacieron en una familia creyente. Ellos desde chicos fueron educados en la fe del Señor. A ellos les sorprendía cómo era posible que adultos venidos del judaísmo y del paganismo pudieran ser aceptados en la iglesia por el bautismo. ¿Cómo era posible que hombres viejos pudieran rehacer su vida ahora como cristianos? Y la respuesta de Jesús compara el Espíritu de Dios con el viento. La palabra griega es la misma para ambas realidades. Pneuma, que significa aire y viento. Pneuma con mayúscula es el Espíritu Santo. Pneuma con minúscula es el viento común. Es el viento mundano. Es el espíritu del mundo y el espíritu de Satanás. Y hay que discernir. Y Jesús dice, el viento sopla donde quiere. Tú no lo ves, pero lo escuchas. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero tú lo escuchas. Un verdadero cristiano no es un fariseo que se esfuerza en cumplir los mandamientos. Un verdadero cristiano es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que cada día rehace nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ese Espíritu que cada día nos inspira nuevos proyectos y nuevos planes. Ese Espíritu que con certeza nos lleva a la vida eterna, buscando en cada momento y en cada circunstancia y en cada lugar lo que más conviene a cada persona y a cada comunidad. Ser bautizados es no solo haber pasado por el agua, sino dejarnos guiar por el Espíritu. Ese Espíritu que no vemos, pero cuya voz escuchamos en nuestro corazón. Y lo distinguimos. No es el de Satanás, no es el del mundo, no es el de la moda. Es el Espíritu de Jesús. No sé de dónde vino, ni sé a dónde me quiere llevar,
pero soy dócil al Espíritu. Hermanos y hermanas, en este día, recordemos que en la Pascua renovamos las promesas bautismales y la fe de nuestro bautismo. Recordemos que en ese día, en la vigilia pascual, fuimos rociados de nuevo con el agua que nos recuerda el bautismo. Dejémonos rehacer por el Espíritu. Seamos hombres y mujeres nuevos cada día. Un árbol torcido no puede ser enderezado por el hombre, pero sí por Dios. Déjense rehacer por Dios. Salgan de la tiniebla y vayan a la luz. Jesús es la luz del mundo. Dejen de ser cristianos vergonzosos y cobardes y tengan la valentía de dar testimonio público de su fe y de su amor en Jesucristo. Que al igual que los primeros discípulos, esa sea hoy nuestra plegaria, y que el Espíritu de Dios nos haga pasar de cristianos bautizados a testigos y misioneros comprometidos y valientes del Evangelio en el que hemos creído.